Nos dejamos llevar y le hicimos caso a los colombianos y fuimos a conocer la ruta más linda de Colombia, la Ruta de los Nevados. Pero hay más sorpresas, no fuimos solos. Quédate para no solo disfrutar de paisajes e historias, también para conocer una tragedia que nos dejó el corazón helado, pero que nos recordó la importancia de valorar nuestro presente. Un episodio distinto pero real. Sentate para reflexionar con nosotros, lo efímero de la vida. Un día estamos y otro podemos no estar más o perder todo a nuestro alrededor. Y eso, queridos amigos, puede pasar de la noche a la mañana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Verticales y este episodio no va a ser solos, la verdad que estamos chochos de volvernos a encontrar con los chicos. Hola, Sebas y Meli. ya la Así que- tercera vez más o menos. Sí. Así es, pero bueno, ahora vamos a compartir varios días porque vamos a hacer una de las rutas que dicen que es la ruta más linda de Colombia. Vamos a hacer no solo la más linda, sino la más alta que tiene Colombia. Es una ruta que va de Manizales a Murillo y luego vamos a continuar, pero la primera etapa va a ser esa y sube a los 4000 metros y tenemos un montón de lugarcitos para frenar y mostrarle y conocer, así nos dijeron. Así que bueno, vamos y preparémonos para allá. Bueno, ya hemos arrancado la ruta. Acá estamos, la verdad que el día no nos está acompañando para recorrer esta magnífica ruta. Llueve bastante. Hemos frenado acá en un puntito que se llama Cerro Gualí, que tiene 4050 metros aproximadamente. Y bueno, como para frenar un poco, hemos hecho 8 kilómetros de esta ruta que guía a Murillo. Pero bueno, como verán, el día no nos está acompañando. Miren lo que es este paisaje, por Dios, se ha despejado un poquito después de lo que dijimos antes. Sí. La verdad que no hay muchos espacios para frenar, estamos ahí en las orillas, no están muy Sí, lugares muy no marcados hay... para frenar, pero bueno, vimos un lugarcito ahí y bueno, hay poco tráfico por suerte, así que aprovechamos, pero vean lo que es toda esta quebrada, los estratos que se ven atrás de ceniza, porque estamos en una región súper volcánica. Sí, de hecho allá están los nevados. Sí, el Nevado de Ruiz, se veía un poquitito de nieve hace un ratito cuando se despejó. Tenemos todo el Valle de Frailejones, que como le estuvimos contando es la planta que absorbe agua y crece un solo centímetro por año, está súper protegida en Colombia. La verdad que es un paisaje hermoso, está divino este clima, este paisaje, y venir compartiendo acá con amigos y todo, está buenísimo.
hemos frenado, aquí hay un lugarcito para estacionar, hemos encontrado algo por fin. La verdad que la ruta en sí está muy bonita. Sí, los paisajes son hermosos, lo que pasa es que bueno, nos tocó un día nublado, Sí. de todas formas se ve muy muy bonito. Sí, la verdad muchas que lagunas, hay ríos. lagunitas para ver, ríos. Acá en esta zona parece como si acá hubiese sido producto de alguna luz. Sí, La verdad que está espectacular. Esta zona está bueno, también recomendado para hacer en moto porque como que hay un poquito más de lugares para frenar al costado de la orilla que para los vehículos no. no hay. Pero no, viene siendo alucinante, espero que les venga gustando también. Ya estamos cerca de Murillo, que es el primer pueblito que tenemos en esta ruta de 3-4 pueblos. Ahora sí, hemos llegado a Murillo, estamos entre la nube, pero miren qué bonito que es el pueblo, ya hay luces prendidas y son las 3 de la tarde recién. Acá está la filoneta estacionada en la placita, la verdad que un pueblo hermoso. Ya todo está listo para que empiece el misterio. El viajero por los caminos del tiempo viene. Algo que me encanta de Colombia es el respeto y el amor que tienen por los animales callejeros. Miren acá, el hombre del restaurante les dio de comer a todos. Son un amor. Buenos días, nuevo día en la filoneta, estamos de 4 otra vez, estamos desayunando, acabamos de terminar de editar y subir un video, seguimos en Murillo, vamos a recorrer un poquito y luego seguimos ruta, vamos a pasar por Líbano hasta llegar a Armero, una localidad muy interesante que ya vamos a estar contando la historia, pero bueno, ahora a desayunar. Una cosita más, miren los que estamos desayunando, porque esto es una mezcla de culturas, ¿o no? Tenemos arepas colombianas. Bueno, y esto justo lo vamos a abrir, así que aprovechen a verlo. Se lo compramos a una vecina. ¿Cómo se llaman los videos en los que abren las cosas de nuevo? Bueno, Un unboxing. eso, unboxing de un tamal tolimense, que es donde estamos, ¿no? En Tolima. ¡Wow! ¿Quién nos dijo que tenía la La señora? señora Luz Mérida nos dijo que tenía huevo, que tenía arroz, papa, cerdo, pollo y alguna No sé, cosita de más. todo. Verduras, De todo. Verduras, todo. verduras. Algo más vamos a probar, Y así que... frutita, por supuesto. Sí, Sí, y el mate. el mate infalible. Domingo en Murillo, la verdad que está llenísimo de gente Sí. el pueblo, además es feriado turístico, puente turístico por lunes, es feriado también. Por eso, De hecho, hay restricción, hay pico y placa. Justo este fin, los dos fines que siguen, este y el que viene, son feriados festivos. Entonces lo que hacen para que haya menos tráfico en la zona que estuvimos recorriendo ayer, antes de ayer, que les mostramos, toda la ruta esta hermosa por la zona de los Frailejones, es restringir el vehículo. Entonces hoy solo pueden circular este fin de semana las patentes que terminan en 1, 2 y 3. sí. Y el otro, fin de semana. las que terminen en 4, 5 y 6 nacionales. Sí, Así de todas que- formas nos dijeron que no tenían claro cómo era el tema con los extranjeros. Sí, como nosotros pudimos pasar, nadie Sí. nos dijo nada, pero bueno, ya nos entregaron eso cuando entramos Claro. acá, que estuvimos dando unas vueltas por el pueblo, nos entregaron ese folleto. Y tampoco tenían en claro cómo era el tema de las motos. Pero Claro. bueno, nosotros ya pasamos, ya disfrutamos la ruta, ahora Sí. estamos recorriendo un poquito. Mientras los chicos fueron a cantar, nosotros recorremos acá un poco Les mostramos a ustedes. Murillo y ya luego sí vamos a seguir hacia Líbano y luego a Armero, que nos dijeron que ya hace más calor incluso. Sí. Bueno, nos vinimos al resguardo con este árbol que no pasa ni una sola gota. Siempre nos llama la atención los árboles que hay acá en Colombia. Sí, la verdad que se ha alargado a llover con todo. Como verán, está bastante lloviendo, la gente está cubriendo las cosas. Se están yendo al resguardo, pero bueno, nosotros acá, resguardo natural, abajo de este tremendo árbol.
Bueno, al final salimos a pasear, dimos las vueltitas, la laguna, la Escondida y la de Murillo, y ahora estamos en esta loma que se ve todo el pueblo. Sí, la verdad La que verdad, muy hermoso. bonito. Ahí se ve la basílica, ahí está la plaza. Sí. Bueno, lamentablemente los nevados no se pueden ver, pero estarían de frente nuestro. Eso para que volvamos. Sí, es verdad, para volver. Pero la verdad que muy bonita las dos lagunas, Laguna del Escondite y Laguna Murillo. Murillo. Bueno, me recomendaron que si venía para esta zona pruebe estos choricitos con arepa. La verdad que está espectacular, es muy rico. Así que, bueno, seguimos degustando comidas típicas acá en Murillo. Listo, ya estamos en el viaje, Ahora nuevamente sí, en la ruta. saliendo de Murillo, tenemos una distancia de 56 kilómetros. Nos dijeron que estemos preparados para el calor, porque en Armero hace mucho calor. No sé, Yo ya veremos. me preparé. Veremos acá, la verdad que está bastante frío, estamos a 3000 metros y ya empezamos a descender. Y bueno, vamos a llegar hasta Armero. ¿Qué dice la gente acá? ¿Team frío, team calor? Si hace calor me tiro al río de una. Sí. Bueno, con repelente para los mosquitos. Ah, repelente para los mosquitos, sí. Ahora sí, acabamos de llegar a Armero. La verdad que es un lugar que no pensamos estar y es una sensación muy... Sí, lo rara. vamos a tratar con el mayor respeto posible porque acá ocurrió una de las mayores tragedias de Colombia Sí. en el año 1985, más precisamente el 13 de noviembre. Ahora se van a cumplir casi 39 años. Ujú. Ya le vamos a estar contando qué fue lo que ocurrió, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con el mayor respeto posible hacia este lugar y hacia toda la gente que falleció en este lugar. Bueno, el 13 de noviembre de 1985 a las 11:30 de la noche, la ciudad de Armero se fundió en una total oscuridad debido a una avalancha por la erupción del volcán del Nevado de Ruiz. Las grandes temperaturas de esa erupción lo que hicieron fue que se derritiera la nieve de glaciar y cayera una avalancha, Una luz. de piedra, barro arrastrando todo a su paso. Sí. Lo primero que encontró a su paso esa bajada, esa avalancha acá del Nevado fue la planta eléctrica, entonces Por eso quedaron oscuras quedó y eran todos las oscuras, 11 de la noche. 11:30 de la noche, entonces lo que ocurrió acá fue que esa luz arrastró y se llevó la ciudad todo a su paso. Sí, y también mucha por la desesperación de las personas cuando vieron que se venía, porque no lo creían posible, entonces cuando realmente tomaron conciencia empezaron a salir desesperados y también hubo muchos accidentes antes de que pasara esa luz gigante. Exactamente. Bueno, fue una tragedia enorme. Una tragedia enorme, se estima que murieron entre 25.000 y 30.000 personas. ¿Por qué no se tiene un dato exacto de la cifra? Porque en ese momento estaba la cosecha de algodón en esta zona. Había mucha gente que venía a trabajar a esa cosecha
y bueno, ha perdido la vida también. Sí. La verdad que esto se ha transformado en un camposanto gigante. De hecho, tuvo la visita de Juan Pablo II. Sí. Y hicieron una estatua. Se preservan algunos monumentos y algunas cosas en su estado original, o sea, lo que quedó. Sí. Pero bueno, la verdad que las sensaciones de sí. estar acá es muy fuerte, hay cruces por todos lados, la familia obviamente no se puede reconocer dónde murió cada persona, pero vienen las familias a dejar un recuerdo de todas las personas que estaban acá ese día y bueno, se siente esa energía sí, y es fuerte. De hecho, lo más impactante es que todo esto que nosotros ahora vemos como bosque, este bosque no tiene más de 35, 37 años, porque acá era todo ciudad. Esto Sí. tenía 18 cuadras para un lado, 18 para el otro. Y como le hemos contado que nos sorprende es el tema de los árboles. Acá crecen muchísimos árboles y la naturaleza ha tapado en 40 años, en 39 años, ha tapado completamente, se ha cubierto todo de naturaleza. Pero bueno, hay algunos restos de lo que era la ciudad. Bueno, acá podemos encontrar lo que era la plaza principal. Esto fue destapado después. Al principio obviamente no se veía nada, pero este es el piso original. Tuvieron que limpiarlo todo y las plantas también son posteriores a lo que fue la luz. Así que también es una energía especial estar acá en la plaza principal, que era enorme y estaba lleno de locales alrededor. Restaurante chino que estaba allá en esa esquina. Bien. Defensa civil, la cárcel que estaba allá enfrente donde están los baños. Bien. Distrito Militar de Armero, la bomba de Chaco. El Banco Bogotá, la Joyería Costa, el Teatro Bolívar, un almacén de repuestos, un almacén de telas, una droguería, una joyería, una papelería, la casa parroquial, la iglesia San Lorenzo y una funeraria que estaba allá enfrente, donde están los árboles de hoja ancha. Bien. En este momento estamos caminando sobre lo que era la iglesia principal del pueblo. Como pueden ver, los únicos restos que quedan son del piso y algunas columnas. Y se ha rescatado una porción de lo que era el campanario alto allá, pero fue arrastrado y encontrado muchos metros hacia abajo, hacia donde fue corriendo la luz. Así que la verdad que es, bueno, repetimos un montón de veces, ¿no? Pero es impresionante, es increíble lo que fue esa tragedia. Bueno, esta piedra que está acá es un resto de lo que fue la tragedia en Armero. Esta piedra pesa más de 400 toneladas y fue arrastrada en el alud y quedó aquí en este lugar. O sea, para que vean la magnitud y dimensionen lo que fue este alud que arrastró todo el pueblo y terminó en el río Magdalena. Así que vean el tamaño que tiene y trozos así como este, muchos. Encontramos en la única bóveda que sobrevivió del Banco Colombia, que bueno, estaba ubicado justamente frente a la plaza principal. Bueno, esta es la única estructura que se mantuvo en pie luego de la luz y que se preserva ahora, es la bóveda del Banco de Colombia. Bueno, vean las estructuras, cómo están dobladas, lo que es
el entramado de fierros, y fíjense la dirección que tienen hacia allá. Eso quiere decir, marca bien la dirección que trajo el alud, o sea, la avalancha esta que vino desde la montaña del Nevado del Ruiz y avanzó hacia el río Magdalena, que está a espaldas mías, pero claramente se ve el avance con esta formación, cómo quedan los fierros doblados. Bueno, allá a lo lejos vemos un cerrito, se llama Monte de la Cruz, y esa fue la salvación para más o menos 3.000 personas, se calcula, que pudieron llegar a subir a ese cerro y salvar sus vidas. Bueno, estamos ahora ante uno de los puntos más emblemáticos de Armero, el lugar donde falleció la niña Omaira Sánchez. Estuvo 72 horas con vida, amarrada a un palo y enterrada prácticamente el cuerpo completo en el lodo. No la pudieron sacar por la falta de motobombas. Y bueno, en aquel lugar de allá fue donde estuvo enterrada y falleció. Luego la sacaron y la trasladaron y la enterraron acá. La verdad que este lugar, la gente viene a darle su agradecimiento y intentan convertirla, ¿no?, ahora en santa. Pero la verdad, como dijo Fiore, es un lugar muy fuerte para estar, se siente mucho la energía y creo que es el punto más emblemático que tiene Armero. Wow, realmente es muy fuerte estar acá y conocer la historia de esta niña. No se puede explicar, gente. La verdad que es muy fuerte y bueno, hoy en día mucha gente viene a pedirle cosas a ella, así que también hay velas por todos lados y gente agradeciendo a esta nena que fue una víctima más. Pero realmente es fuerte la cantidad de gente que murió en esas condiciones. Bueno, nuevamente y para finalizar la visita a lo que ha sido Armero, estamos nuevamente en la plaza central. ¿Se pudo haber evitado esto? Hay versiones que sí, que dicen que ya estaban anunciando el peligro de antes, que era un peligro inminente. De hecho, hoy en la actualidad hay un volcán que es el volcán Machín, que está en una situación parecida y hay peligro en las localidades linderas como Ibagué y el resto de las localidades, pero bueno, la naturaleza es así, impredecible, un día estamos y al otro no, así que hay que valorar y bueno, nada, eso quería hacer un cierre, espero que lo hayamos mostrado con el mayor respeto posible, fue la idea, fue la intención y bueno, ahora sí, seguimos viaje. Buenos días, miren dónde hemos amanecido con los chicos. Nos vinimos a un puntito acá cerquita del río Sabandija para pasar la noche. Estamos desayunando, estamos tomando unos mates. Ahí tenemos nosotros la filoneta, los chicos armaron la carpa. Ya es el último día juntos, hoy nos separamos, nosotros seguimos rumbo norte, ellos se van para Bogotá. Así que bueno, disfrutando este último día en buena compañía. Bueno, hasta acá hemos llegado a Honda, el pueblito por el que atraviesa el río Magdalena, uno de los ríos más importantes de Colombia. La verdad que esta ruta que hemos hecho, no solamente la ruta más linda, sino que fue la ruta más diversa. Pasamos por las faldas del Nevado del Ruiz a 4.000 metros y luego bajamos a 300 metros, que es donde estamos ahora. Y miren el calor que hace. Miren los mosquitos que hacen también. Nos han picado todos los mosquitos. Exactamente, y además hemos seguido la ruta de lo que fue esa tragedia, la tragedia natural más grande de Colombia, sí. Todo a lo largo. Muchas emociones, muchos paisajes, de todo, la verdad. Y bueno, ahora la verdad que toca otra emoción grande, despedirnos por segunda vez después de la Cueva de los Tallos. Pero si nos encontramos por segunda vez, capaz que haya una tercera. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, damos por finalizado este capítulo. No sé si los chicos tienen algo para decir. Gracias por lo compartido, siempre buena onda con ustedes, hermoso todo. Y bueno, saludos para toda la gente que nos mira por todos lados. No olviden de suscribirse. Pronto vamos a lanzar las redes de nuestro dúo musical, así que ahí también invitaremos a los chicos para presentar su música. Así que hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.